Buenos días a todos, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el llamado. Bien, en primer lugar, ¿cuál es su mirada diagnóstica de cómo estamos en Argentina en términos de lo que se está haciendo en el plano educativo, Florencia? Ok, vamos acá, ¿cómo estamos y lo que se está haciendo? Yo creo que hay que separarlo, porque estamos pésimos, ningún resultado educativo es bueno. Desde hace 20 años, pruebas nacionales, internacionales y regionales, vamos cayendo. En las regionales, para pensar las pruebas de UNESCO, CERCE, pasamos de estar en los primeros 3 países a comienzos del siglo a estar anteúltimos en la última prueba, en lectura. Con lo cual los resultados son catastróficos. Y esto se sabe desde hace mucho tiempo y la verdad que durante los últimos años, 20, 30 años, no hemos tenido prácticamente políticas destinadas a modificar esto. Con Florencia, lo y cual, Florencia, ¿y esto se da porque se ha pauperizado el sistema educativo, porque la sociedad ha cambiado y demanda de la educación más de lo que la educación o el sistema educativo puede dar? ¿Por qué llegamos a ese punto, digamos, donde hace 20 años teníamos un resultado y hoy tenemos resultados que son eh, tristes? yo creo que hay dos ámbitos de resultados. El primero, y es muy específico, es que se abandonó los métodos basados en la evidencia que permiten enseñar a leer, y entonces yo no te enseño, no aprendes. Es así de simple. Leer no es un proceso madurativo. Entonces, si yo quiero que vos aprendas a tocar el piano, te tengo que sentar con el piano, mostrarte las teclas, enseñarte cómo se toca, mostrarte cómo se tocan los pedales, hacerte practicar y tocar y tocar y tocar, y de ahí vamos pasando de cosas muy simples a cosas más complejas. Con la lectura es igual. No es distinto, pues la lectura no es un proceso que el ser humano aprende a hacer solito. La lectura es algo que alguien me tiene que enseñar. Y entonces, a fin del siglo pasado, hubo un cambio muy importante en toda la región, pero Argentina se mantuvo firme con ese cambio y se pasó a enseñar con métodos que se llaman constructivistas, comunicativos, basados en la oralidad, etcétera, etcétera, que abandonaron el rol del docente que enseña a leer y escribir, y la comprensión lectora, que es lo que miden las pruebas, es el resultado de aprender a leer. Si yo no puedo leer, no puedo comprender lo que leo, puedo comprender lo que me leen, pero eso no es comprensión lectora. Entonces, el primer punto es ese, que es lo que se llama la discusión de los métodos o el cambio de métodos. El segundo punto es que la escuela perdió, sobre todo en los últimos 20, desde el principio del siglo, perdió el rol que tenía de ser un instrumento que tiene la sociedad para mejorarse a sí misma y para formar a sus ciudadanos. Y se convirtió en un lugar más donde los chicos y chicas y los adolescentes van y están, si es que van. Que esto es lo que pasa con los resultados de cuántos, del nivel de ausentismo de los alumnos. Y perdió el sentido la escuela. Es cierto que dan más niños, pero aprenden mucho menos, entonces la ecuación no funciona. La escuela fue perdiendo el sentido, más allá de que la sociedad haya cambiado, lo cual es cierto, digamos, la tecnología y todo se ha modificado, pero no son todas las escuelas del mundo que tuvieron este desastre educativo como nosotros. Muchas escuelas cambiaron al ritmo de las sociedades, o no, cambiaron un poco, pero pudieron mantener los resultados educativos. Nosotros no. La escuela perdió totalmente el rol social, dejó de ser interesante, pero sobre todo dejó de enseñar. Florencia, te escuchamos atentamente este análisis que haces a las consultas de Agustín y yo te voy a preguntar del otro lado, ¿cómo y si se puede revertir todo esto que nos estás detallando? Sí, bueno, entonces acá vuelvo a la primera pregunta, que es ¿qué se está haciendo ahora? Esta es la primera vez en muchos años, de que yo tengo recuerdos, la primera vez que tanto convocan las radios, los diarios, la gente a preguntar qué pasa con la alfabetización. Entonces, una de las cosas que tenemos que reconocerle a la gestión de la Secretaría de Educación en este momento es haber puesto el tema de la alfabetización como un tema importante, relevante y del que hay que hablar y hay que hacer cosas. El Consejo Federal de Educación, a partir de febrero, estableció que cada provincia tiene que tener su plan de alfabetización. Esto ya es un montón es una perspectiva distinta respecto de antes. ¿Alcanza? No, pero seguro es distinto y es mejor que no hablar.
Está claro que es un tema que hay que resolver y todas las provincias tuvieron que presentar sus planes. Entonces, esto ya fuerza a que el tema está en la picota, se habla de esto y es muy importante. Ahora, ¿los planes son buenos? No, la mayoría son muy malos, porque son un poquito más o menos lo mismo que se hace, pero escrito como un plan. ¿Pero se puede hacer cambios? Sí, se puede hacer cambios. Nosotros, para darles un ejemplo muy simple, en el año 2022 y 2023 hicimos una investigación en Ciudad de Buenos Aires con escuelas que nos asignó el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas públicas. Trabajamos con 8 escuelas y 8 escuelas control, es decir, escuelas en los mismos barrios, mismas condiciones. Y en unas se hizo lo que se hace siempre, los maestros siguieron enseñando como siempre, y en otras se les enseñó a los maestros y se les dio material acorde a eso, a trabajar con lo que se llama método basado en la evidencia o método estructurado y explícito. Y medimos los resultados al cabo de 2 años, y los resultados fueron muy distintos. Los chicos que aprendieron con métodos estructurados tienen mejor comprensión lectora, leen mejor y leen más fluido. Solo en 2 años, y a esos docentes les dimos 40 horas de capacitación en servicio y materiales. Es decir, que el cambio se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener decisión política de esto es lo que hay que hacer, y hay que hacerlo, como todo. Si yo no salgo a caminar, no caminé. Para caminar tengo que haber salido a caminar. Esto es lo mismo. Entonces se puede hacer cambios, va a llevar muchísimo tiempo, porque una cosa es los chicos que hasta esto se trabajó en primer grado y el mismo grupo en segundo grado. Otra cosa son los estudiantes que están ahora en las escuelas, es otra generación que va a terminar el sistema educativo con pésimos resultados. Y como dijo una persona de padres organizados hace un tiempo, entre esos alumnos está el que será el próximo presidente o presidenta de la Argentina. Claro. A ver, mire, yo me he criado en hogar de docentes, Sí. y convivo también con personas que se han dedicado a la docencia, y particularmente una maestra de primer grado, o que buena parte de su trayectoria laboral la hizo en el primer grado. Y una de las premisas era, en diciembre tienen que saber leer y escribir, es decir, y sumar y restar. Exacto. Y no había chances de, digamos, de no cumplir con ese objetivo, y hasta que no obtenía, digamos, no alcanzaba ese logro, digamos, por parte de cada promoción, de cada grupo de estudiantes, si eso no se logra, era una frustración. Ahora nosotros tenemos como noticias que los pibes salen de 7º grado sin comprender texto o leyendo con dificultad. Si la educación es un proyecto político, ¿qué es lo que seduce a la política para que un proyecto tenga tan malos resultados y sin embargo se defienda, Florencia? Bueno, esto es el peor problema, digamos. El sistema educativo depende de la política. La escuela, como decíamos al comienzo, dejó de tener un rol relevante. Las políticas educativas no mueven elecciones, nadie vota. No conozco a nadie que vote por la plataforma educativa de un candidato, de hecho nunca la sabemos, más allá de que dicen una cosa y después se hace otra. La política, la educación no mueve nada en este país, ese es el peor problema. Esta es la primera vez lo que dice es que no atrae ni ahuyenta votos, o sea, Nada, no, exacto, no mueve la aguja. Yo creo que la única consecuencia positiva de la pandemia fue que los padres se entraron a la escuela, porque la escuela estaba en la casa. Y entonces apareció Padres Organizados y apareció todo un sector social que es muy importante, que son los padres de los niños que están en la escuela, a decir, mis hijos no saben leer, no saben escribir. Que no son todos los padres, pero es una opinión interesante, claro. Nunca son todos en ningún caso, pero la democracia es representativa. Nunca son todos, pero antes no había ninguno. Claro. Entonces, la diferencia es enorme, porque se hicieron oír y se siguen haciendo oír. Pero sobre todo los padres pudieron ver lo que los chicos hacían en la escuela, porque lo hacían sentados en la cocina, en el living o en el dormitorio al lado de ellos, con la computadora, si es que hacían algo. Pero los padres tuvieron acceso a eso. Pero la escuela dejó de exigir, no hay más concepto de tenés que hacer, no existe el tenés que hacer, es bueno, si querés lo haces. No es más el concepto de tenés que ir, bueno, si querés vas. No es más el concepto de hay que aprobar.
porque si no pasa algo. Nada tiene consecuencias. Eso Claro. pasa en la sociedad argentina en general, pero la escuela es el reflejo de esto, Por ahí, forma parte de eso. sí, sí, interpreto esto último que decías por ahí el concepto de disciplina, ¿no? Que uno va forjando a través de la vida. En este caso, el colegio, la institución como este marco de contención y esta enseñanza, ¿no? De también generar una disciplina fuera de la casa. Exactamente, la disciplina entendida porque la gente dice hay disciplinan, los retan, los maltratan. No, disciplina entendida en el sentido de que hay cosas que uno tiene que hacer y que cuando uno no cumple con lo que tiene que hacer, las cosas tienen consecuencias. Cualquier cosa que uno haga en la vida tiene consecuencias. Eso se perdió. Entonces, no vas a la escuela, pero pasás de grado. No aprobás las pruebas, pero pasás de grado. El maestro no va a la escuela, pero la escuela existe. Digamos, es una sumatoria de cosas donde hacemos como que y no pasa nada. Claro. Ahora, Florencia, por ahí es un pecado lo que hago, pero digo, vuelvo a marcarte cómo construimos esta solución, porque elijo creer que esto tiene una solución que no, que los jóvenes, como se dice comúnmente, no está perdida la juventud, que los docentes, hay docentes que se preocupan por enseñar, que se apasionan por enseñar y contener a estos jóvenes. Digo, hay un marco de solución a todo esto marcado ahí, ¿no? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Yo creo que los docentes que deciden ser docentes es porque quieren la profesión, quieren enseñar a los niños, hay toda una cuestión ahí aspiracional muy positiva. Yo creo que acá hay dos ejes. Uno tiene que ver con cómo se reformulan las formas de enseñar, sobre todo lengua y matemáticas, para que los chicos aprendan y entonces no hay nada que motive más a un chico que ver que aprende cosas nuevas que antes no sabía. Y él, ay, mira lo que aprendí, mamá, papá, mira lo que... Eso, los que tenemos hijos, nos acordamos el día que alguno de nuestros hijos vino al colegio diciendo eso como una de las cosas fundamentales. Entonces, yo creo que uno es cómo se enseña. Y otro es la escuela tiene que reformularse y tiene que volver a establecer normas de funcionamiento donde no da lo mismo ir que no ir, y si vos tenés más de tanta falta, te quedás libre, y si te quedás libre, tenés que dar libre o repetís el año. Me parece que no da lo mismo sacarse en una prueba o en una evaluación o como uno lo quiera llamar, un 8, un 10 o un 2. No puede dar lo mismo, porque en la vida no da lo mismo. Si vos vas o no vas a trabajar, no da lo mismo, te echan. Y eso, digamos, esas cosas empiezan en algún momento. Entonces yo creo que sí, creo que hay que trabajar en planes de alfabetización y planes de mejora del área de matemática, porque una de las cosas que pasa cuando los chicos llegan a secundaria, que todo el mundo dice la secundaria es mala, no sirve, pero los alumnos llegan a secundaria sin la preparación mínima para tener física, biología, matemática, química. No lo pueden hacer. Entonces hay que enseñar mejor, garantizar, es decir, ver que todos aprendan, pero además cambiar las normas de funcionamiento dentro de la escuela. Hay que volver a cuestiones muy básicas de que hay cosas que se pueden hacer. Todo acto tiene consecuencias, y por consecuencias no quiere decir maltratar a nadie ni que repitan todos los niños. Quiere decir que si vos no sabes algo, tenés que volver a estudiarlo. Claro. Y que a la escuela hay que ir todos los días, los alumnos y los docentes. Y las escuelas no pueden cerrar por cualquier cosa durante el ciclo escolar. Pensá que ningún mes del año escolar de la Argentina tiene los días tiene calendario escolar completo. Ninguno, cero. Claro.